Bueno, quiero compartir algo que dentro del tema de restauración el Señor nos ha venido enseñando, ¿cierto? El Espíritu de Dios ha venido enseñándonos de las cosas que Él quiere restaurar en nosotros. Definitivamente necesitamos ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida. Y dentro de ese tema de restauración, pues el Señor nos ha enseñado que hay muchas cosas, especialmente una parte de nuestra alma que necesita ser restaurada. Entonces, por eso quiero compartirles sobre esa palabra que nosotros a veces expresamos a diario y la hablamos y nos la soltamos sin de pronto darnos cuenta, sin encontrar de pronto el sentido que tiene, como nos pasa con todas las cosas que hablamos diariamente. Entonces, muchas veces expresamos dichos, palabras que no tenemos ni cuidado ni los soltamos ahí a la carrera y vamos hablando sin sentido. Pero hoy yo quiero compartirles sobre esa palabra, sobre ese sentido específicamente, y es algo que también la Iglesia de Jesucristo necesita transformar para este tiempo, para el tiempo en el que estamos viviendo el nuevo pacto, pero también hay una gran responsabilidad en nosotros de cumplir su propósito y su palabra para este tiempo. Entonces, todo esto está en el ser interior de los hombres, del ser humano. Y pues esto se lo comparto para una pequeña introducción de una palabra que vamos a estudiar hoy que se llama la intención. ¿Qué será eso? ¿Qué es la intención? ¿Dónde está? ¿Por qué tenemos intenciones? ¿Y de qué se trata? Entonces, Dios sabe que nosotros necesitamos ser restaurados en esa parte de nuestra vida, en las intenciones que tenemos. Y pues, ¿qué más que dejó su palabra para cumplir con esa labor? Entonces, pues a nosotros que nos corresponde siempre ir a la palabra para que a través de su palabra la intención del ser humano vaya siendo transformada, para que la voluntad de Dios, a través de eso, la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces dentro de ese tema de restauración, el título de la enseñanza es Dios conoce mi ser interior. Dios conoce mi ser interior. Entonces, ahí les voy a nombrar acá una pequeña lista de palabras que ustedes las van a identificar si alguna vez en la vida las han pronunciado. Y dice lo siguiente, dice intencionadamente, intencionado, malintencionado, bien intencionado. ¿Sí se identifican con eso? ¿Alguna vez en la vida lo hemos nombrado? ¿Hemos pronunciado ese dicho, esas palabras, esa frase? Voluntariamente, a propósito, con intención o sin intención. Entonces, vamos al texto base que es Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, pues me surgían dos preguntas. ¿Qué es una intención? ¿Qué será una intención y en dónde están las intenciones? Entonces encontré como respuesta una cosa muy sencilla. Se reduce a una sola palabra y es igual a un pensamiento. Una intención es un pensamiento y un pensamiento es una intención. Entonces, esa es una de las sencillas respuestas, pero también es una posición mental. Definitivamente las intenciones son posiciones mentales. En cada uno de los seres humanos, todos tenemos una posición mental, pero también tenemos esas intenciones. Hay malas intenciones, buenas intenciones, a veces somos malintencionados, a veces somos bien intencionados, buscamos propósitos buenos, buscamos propósitos malos, y todo lo reducimos a eso es un pensamiento. Y están en lo más profundo de la conciencia humana, en el ser interior de cada persona, y tiene que ver con el proceso de ese desarrollo mental, porque todos vamos en un proceso, en una transformación de nuestro ser interior para mostrar afuera en lo exterior. Entonces, la Biblia lo define como deseo, propósito o voluntad. Esas son las intenciones. Por eso se reduce a un solo término, a una sola palabra, pensamiento. Entonces son pensamientos malintencionados o pensamientos bien intencionados. Y el diccionario lo define lo encontré como propósito de hacer algo o la intención o voluntad de hacer algo. Entonces, también podríamos decir que entonces ese término intenciones y esa parte que está tan dentro de nosotros en el alma es parte del diseño de Dios. Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó y las puso ahí en el alma, los pensamientos, las intenciones, y pues lo hizo con un propósito. Por eso todo lo que hay adentro, más tarde se manifiesta afuera, externamente. Entonces, pues Dios todo lo hizo perfecto y con un propósito nos puso esas intenciones en el alma. Entonces Dios puso en la conciencia las intenciones ligadas a los deseos y a los pensamientos del ser humano. Y pues a través de su palabra Él se ocupa de darnos un orden en ese diseño que Él nos dio. Y como estamos en el tema de restauración, pues se trata de eso, de que Dios también quiere restaurar esas intenciones nuestras o los pensamientos, malintencionados, bien intencionados, todos los tenemos, pero Él quiere que sean alineados conforme a su voluntad, conforme al plan que Él diseñó para nosotros. Dios, a través de su palabra, discierne y comprende y distingue y juzga todas esas intenciones en nosotros. Entonces lo hace a través de la palabra cuando nos redarguye, nos enseña, nos instruye, y la palabra se va cumpliendo de adentro hacia afuera, enseñándonos las buenas intenciones. Y las buenas intenciones no es solamente por el concepto que yo tengo de que yo tengo buenos deseos de hacer cosas buenas, sino que Él es quien me enseña a través de cuando yo vengo a su palabra, cuando dependo de su palabra, cuando la medito, cuando la escudriño, y es definitivamente donde se cumple el poder de la palabra de Dios en mí.
Entonces, podríamos también decir que la intención es un pensamiento convertido en una acción. Eso es algo que podemos de pronto definir lógicamente y pensarlo así. Pero yo creo que el diseño de Dios es como siempre lo hemos compartido acá, muchas veces lo hemos dicho. Dios trabaja en mi ser interior de adentro hacia afuera. Entonces esto también nos confirma eso, nos confirma que Dios en esta palabra, en este versículo, que estamos apenas viendo el versículo 12, habla de cosas internas, solo cosas internas, no habla de nada externo. Y entonces quiero enumerar las palabras que están ahí en ese versículo: coyunturas, tuétanos, alma, espíritu. ¿Quién le puede ver el espíritu a otra persona? ¿Quién le ve el espíritu a quién? No se ve nada de lo que Dios habla a través de este versículo específicamente. No está hablando de nada físico. Todo es interno, todo es espiritual. Entonces encontré otra definición de intenciones o de la palabra intención, y dice: es el deseo deliberado de hacer una cosa, el deseo deliberado de hacer una cosa, eso es intención. Deliberadamente lo hacemos, entonces no nos damos cuenta. Estamos obrando de pronto sin analizar lo que hablamos. Por eso es tan importante en nuestra vida hablar menos y pensar más. ¿Pensar qué? La palabra, pensar la palabra, meditar la palabra. Cuando yo pienso la palabra, el hecho de estar en esa intención, en ese deseo de meditar la palabra, Dios a través de eso va restaurando mi manera de pensar, mi manera de ser. Mis pensamientos son los que necesitan ser transformados. Y la Biblia lo define como propósito. Ya lo que es a nivel bíblico lo encontré solamente como propósito o voluntad. Es algo así como muy sencillo, lo define así. Intención es propósito. Entonces, hay una buena intención. También hay una buena intención. Pero la buena intención no viene solamente porque sí, porque yo la quiero tener. Esa buena intención es de parte de Dios para nosotros. Y ella ya lo hizo, Dios ya lo hizo. Él ya tuvo esa buena intención con nosotros y precisamente por eso nos enseña a tener buenas intenciones. Por eso no podemos juzgar y mirar la parte externa únicamente siempre de una persona. Y no podemos juzgar lo que otra persona hace porque no sabemos lo que está pensando. Y quiero que miremos eso en Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios son las mismas intenciones de Dios. Entonces las intenciones de Dios son buenas para nosotros. Dice: porque yo sé los pensamientos, leámoslo todos, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él ya lo hizo todo, ¿verdad? Él ya hizo y mostró y puso en nosotros las buenas intenciones, los buenos pensamientos. Ya hizo su voluntad en nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros vivirla, aplicarla y siempre depender de su palabra. En otra versión, el mismo versículo de Hebreos 4:2.
Dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Él es el único que examina las intenciones y los pensamientos que tenemos. Y primero Dios da ese regalo. Él ya nos dio ese regalo de esa buena intención para con nosotros. Él siempre tuvo la buena intención para con nosotros. Entonces nadie puede tener una buena intención si no es el Padre quien la regala, si no es el Padre Celestial quien la da. Pero únicamente lo va restaurando y lo va haciendo a través de su palabra. No hay otra cosa. Y gloria a Dios por ese, ¿verdad? Por ese regalo, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Con qué intención venimos al servicio? ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? Y como nos enseña Dios a través del pastor a veces, bueno, ¿y con qué intención usted está viendo la vida? Entonces quiero leer otra versión de Hebreos 4, 12 y 13. Dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y examina las intenciones y pensamientos de la mente. Creo que en eso se reduce, ¿cierto?, la palabra intención. Y dice el versículo 13, aquí lo tengo en otra versión, y deja al descubierto los pensamientos y los deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien damos y rendimos cuentas. Y miremoslo en Reina Valera. Entonces el versículo 13 en Reina Valera. Leámoslo todos, por favor. En su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No le podemos esconder nada, nada. Aunque las intenciones no den el fruto inmediato, a largo plazo se va a notar, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las buenas y cuáles fueron las malas? Para eso quiero que miremos 1 Corintios 4, 5. La intención es individual. ¿O quién puede compartir una intención? Entonces, la intención es individual, igual que la restauración, igual que la salvación, igual que la revelación que Dios nos da, es individual. Él se revela a cada uno como Él quiere. Y procesalmente la intención cambia, va cambiando. Nosotros de pronto nacemos con unas intenciones pegadas a las tradiciones y a lo que nos han enseñado. Y por eso los pensamientos que vienen de generación en generación, pues van pegados y ligados a nuestras vidas. Terminamos pensando como pensaban los abuelos, haciendo lo que ellos hacían, practicando lo que ellos practicaban, todas esas cosas repitiéndose de generación en generación. Entonces, a través de la relación con la palabra y por meditar y por obedecer la palabra, esas intenciones van siendo restauradas. Así lo prometió Él y así lo hace. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, por todo eso es el proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, y las intenciones están ahí. Entonces, guardemos las intenciones. Dígale a la persona que tiene a su lado, guarde sus intenciones. Guárdelas porque Dios las va a juzgar. Dios las juzga todos los días, ¿cierto? Dios juzga las intenciones todos los días. Por eso solo Él conoce la intención del corazón y de cada uno.
Entonces, en la forma de ser de una persona, pues no cuenta tanto lo que nosotros vemos, todo lo que la persona muestra, no, pues bueno, es consecuencia de sus intenciones. Pero no nos peguemos de eso, no dependamos de eso, porque no sabemos lo que está pensando, porque eso es lo que cuenta, lo que pensamos. Por eso nosotros no podemos juzgar. Entonces les compartía por eso este versículo. 1 Corintios 4:5, leámoslo todos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, nos queda claro que nada le podemos esconder. Y no depende solo de Dios. Esa restauración que Él hace no depende solo de Dios, también depende de mí cuando aprendo a depender de la palabra, y eso es lo que hace que yo pueda venir diariamente a la palabra para que Él vaya restaurando mis pensamientos y mis intenciones. Entonces, a manera de conclusión, quiero leerles el Salmo 10:4. Salmo capítulo 10, versículo 4. Porque pensar la palabra continuamente y venir a la palabra continuamente es un deber, ¿verdad? Debe convertirse en nosotros en ese deber. Y meditarla es nuestra responsabilidad. El Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es una de las, digamos que es una muestra de una intención de altivez. Pero como eso no se ve, pues cada uno vamos viviendo el proceso en el que Dios nos va llevando para comprender que definitivamente apartados de Él, nada podemos hacer. Las intenciones solo son restauradas con la palabra. Y miramos el Salmo 139 y leemos el versículo 2, el 3 y el 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces Dios sabe lo que vamos a pensar mañana, sabe las intenciones que tenemos para mañana, para pasado mañana y para todo el resto de nuestra vida. Entonces, definitivamente no le podemos ocultar nada. Entonces, iglesia, les animo a que nos ocupemos de examinar continuamente nuestras intenciones, cuidando nuestros pensamientos, usando como modelo la palabra de Dios, como la única guía verdadera, ¿verdad? No busquemos recompensa, porque nos toca es dejar el afán de mostrar esas intenciones, y la recompensa la da Dios. Esa recompensa solo la da Dios. Las intenciones limpias las da Él y solo las va limpiando a través de la palabra. Salmo 18:20, mire lo que dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Él recompensa con lo que hay adentro, nos recompensa afuera también. Todas las recompensas, porque la recompensa es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el amor de Él en nosotros. Y segunda de Samuel 19:36.
pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Y creo que el 37 está más claro. El Señor me recompensó como merecía, porque actué con justicia. Me recompensó porque no he obrado con maldad. Cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Entonces le damos la gloria al Señor por su palabra y esperamos solo la recompensa de Él en las cosas que hacemos o dejamos de hacer. A veces nos afanamos porque haya la recompensa en lo que yo muestro físicamente, en lo que quiero hacer, en las acciones que hago, pero Él recompensa mucho mejor, así que dejemos el afán. Leamos este versículo: Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Salmo 18:20.